Bueno, buenos días a todas. Para mí es un placer estar aquí. He tenido la oportunidad de, mínimamente, porque no he tenido mucho tiempo en estos días, pero sí de acercarme a lo que estabais escuchando, a lo que otros profesionales, a quienes admiro y sobre quienes he construido parte de mi trabajo, ¿no? Comentabas ahora, por ejemplo, Miguel, el paso de Todolí por Tate, y yo llego a Tate en 2011, cuando Vicente ya se ha ido y Chris Dercon es la persona que está a cargo de la institución, pero en ese momento trabajo con Frances Morris y con otros colegas también en lo que era imaginar un nuevo display de la colección, teniendo en cuenta aquellos primeros años de Ivona Blackwick, Vicente Todolí y la propia Frances, ¿no? De todas maneras, como también tú decías, es muy importante para mí el hecho de que yo esté aquí hoy. Tiene que ver sobre todo con mi papel en el MACBA, mi papel en el museo. Y si se acuerdan un poco de lo que yo les hablaba en la hoja de presentación sobre mi charla, hacía alusión a una pregunta que me parecía muy importante y que tenía que ver y que tiene que ver con cómo nos movemos hacia el futuro, ¿no? Que es qué sucedería si vinculásemos la obra, del contexto, o se la desvinculásemos, mejor dicho, una obra de arte del contexto museográfico que la rodea, ¿no? ¿Qué oportunidades nos brindaría ese gesto para percibir a la obra por sí misma? Y decía, si ese horizonte de posibilidad existiera, atender a la voluntad de la obra, a su deseo, a su energía y a su intención poética, ¿no? Como ya saben por también ese detalle, el título de la exposición o el título de este preludio de la colección MACBA tiene que ver sobre todo con el libro del filósofo martiniqueño Édouard Glissant, a quien he seguido toda mi vida. Tuve la suerte de conocerle en un momento dado durante mi etapa en Cornell y siempre me ha parecido que la manera en que de alguna manera, mucha gente del mundo del arte, desde Bourriaud hasta Hans Ulrich Orbis y hasta muchos otros, ¿no? Rasa Darat estuvo haciéndolo también en un ejercicio que llamaban mundialidad junto a el mismo Orbitz no hace mucho, ¿no? Siempre que se ha recuperado la figura de Glissant, yo siempre he asumido que Glissant no es el comisario, sino que él nos da pautas para entender y para interpretar el mundo, ¿no? El mundo en relación, por ejemplo, ¿no? El trabajo y las entrevistas que Mancia Diawara ha hecho con él para mí han sido muy significativas. Y aquí había una cosa muy importante, que era entender cómo teníamos que imaginarnos, habla Glissant en ese momento en el que está escribiendo Intención Poética, de la idea de la afasia, ¿no? De la incapacidad que a veces tiene el lenguaje, ¿no? de producir, ¿no? Aquello que está intentando generar. Y él hablaba de cómo los poetas, ¿no? se enfrentaban a la posibilidad de imaginarse el poema, pero que a veces el lenguaje que utilizaba el propio poeta o la poeta traicionaba la energía del poema, ¿no? Entonces, lo que hicimos con el equipo fue imaginarnos de qué manera podíamos pensar en la institución como una suerte de afasia, ¿no? Pensar si la institución de alguna manera generaba aspectos que la obra se encontrase que algo de su energía había cambiado. Y si ese era un horizonte posible, que sucede, ¿no? Recuerdo ayer, por ejemplo, en la presentación que hacía Estrella de Diego, ella hablaba, ¿no? de unas ciertas necesidades que tenemos que tener en el contexto de los museos y de cómo esas se habían roto, ¿no? Por ejemplo, al hablar de la historia, o ahora nos comentaba Vicente Todolí y también Miguel, ¿no? De qué manera tenemos que tener cuidados de no caer en un dogmatismo a la inversa, ¿no? Entonces, todos esos peligros y esas oportunidades de la historia del arte, pero sobre todo de la historia del arte que se registra a través de los museos, de las instituciones, de las exposiciones en estos espacios, es la que de alguna manera me traen aquí. Una intención, como digo, de entender la exposición de la colección como un ejercicio de ruptura con el marco institucional, y digo, es un espacio de especulación para hacer eso, y imaginarnos el arte, tal como también decía Vicente antes, ¿no? Como un principio generador y emancipador, ¿no? Esta nueva aproximación de la colección, ya lo veréis, tiene que ver también con obra que está dentro de la colección, pero también con obra
que no pertenece a la colección, ¿no? Una de las cosas que yo dije en la presentación a la prensa cuando en un momento dado decidí que quería formar parte del proyecto del museo fue que una de las necesidades que tenía el MACBA era de reconocer su historia, pero también de superarla. Y superar la historia y superar, como se habrá dicho aquí, ¿no? Las colecciones son fruto de un deseo que a veces es un deseo personal, ¿no? De un coleccionista o una coleccionista, pero también de un deseo que a veces tiene que ver con eso que queremos ofrecerle al público. Y de esa parte de ejercicio es del que les voy a hablar hoy. Pero quizás antes de hablar específicamente de la colección, no sé quién me preguntaba, ¿por qué no has esperado más para hacer una mirada a la colección? Bueno, primero porque tengo la suerte de no hacerla yo sola, no estoy haciendo un trabajo que hago con mis compañeras, siempre lo digo, ¿no? En el museo somos 90 personas y hablabais de las colecciones, ¿no? Se hablaban de las colecciones y del rol de las mecenas el primer día, también comentabas ayer, Estrella, el lugar, ¿no? de mujeres pioneras que han apoyado las obras de arte y también, o la presentación de ciertas obras, de ciertos movimientos, la creación también de ciertas instituciones, y para mí era muy importante el hecho de resaltar, ¿no? Todas esas actividades que se hacen desde el museo y que a veces son invisibilizadas, que hacen y desarrollan nuestras compañeras, porque en el Museo MACBA no somos una institución paritaria, somos 90% mujeres. Y entonces me parecía muy importante recalcar eso. Sí, es que yo también soy la primera mujer al mando, pero que realmente es una institución liderada por mujeres. Como les decía, les voy a llevar por unos momentos a un ejercicio que para hablar de nuestra formulación de la colección y de por qué era necesario romper con una lectura que se había dado en los años anteriores, con una exposición que se llamó Un siglo breve, en el que se recuperaba no solamente la colección MACBA, sino también momentos en la historia del contexto del arte catalán, pero también del arte internacional, y cómo de alguna manera, ¿no? Eso eran como elementos de entrada y salida para una reflexión de lo que se coleccionaba en el museo, ¿no? Pero me parecía que esa noción de moderna que intentaba asumir la idea de que una colección pudiese dar un recorrido completo de la historia era también tan falsa como nos parecían a veces falsas las presentaciones que se nos hacían cuando éramos estudiantes, no sé si se acuerdan, en las salas, ¿no? Casi muy, unas salas muy, digamos, semioscuras, ¿no? Mal iluminadas de las clases de historia del arte, que nos iban poniendo las imágenes y que veíamos todo a la misma medida, ¿no? Yo siempre recuerdo, ¿no? Algunas de las piezas de Botticelli, ir a descubrirlas que me fascinaban ya en una diapositiva o en un libro, ir a descubrirlas a los Uffizi y fascinarme de cómo ciertos detalles se perdían dentro de la clase de historia del arte, ¿no? Entonces esa especie de ejercicio de ficción, ¿no? Que se generaba en las clases de historia, de alguna manera es también un ejercicio de ficción que se desarrolla en el museo. Y entonces me parecía interesante, que tú le llamas, Estrella, silencios, ¿no? Del arte, yo le llamo las ausencias, ¿no? Y hacer un énfasis en esas ausencias y devolver, digamos, al espacio del arte todas las complejidades, ¿no? Del espacio del museo, todas las complejidades que tienen que ver y que participan de alguna manera de la generación, digamos, de una historia contada desde la estructura del museo. Pero además también tengo que decir que, claro, yo vengo de una trayectoria que incluye, por un lado, la historia del arte tradicional. Estudié, como decía Miguel, en la Autónoma 4 años, luego hice un doctorado, empecé un doctorado, lo que pasa es que se me quedó en diploma de arquitectura, donde conocí a Guillermo, por cierto, en esa época, ¿no? De teoría e historia de la arquitectura, que me permitía también valorar aspectos que yo estaba desarrollando como joven comisaria en Barcelona, ¿no? Que tenían que ver con el espacio público, que tenían que ver con quiénes podían o no participar de la historia, ¿no? Y también muy importante en el que, por ejemplo, en ese momento en Barcelona, en la Autónoma, había muy poco en relación a lo que era el arte africano, ¿no?
Pero contrario a lo que estaba pasando en la universidad, estaban sucediendo exposiciones increíbles, África Explora, con todas las críticas que se le puedan hacer a la exposición de Susan, que se produjo en la Tapies, y el CAM en ese momento estaba siendo quizás de las exposiciones más renovadoras, ¿no? Con ellas también África, el artista de la ciudad, que se hizo en el CDSB y que supuso también un imaginario nuevo en el que los artistas daban respuesta a algunas de las cosas que para mí parecían fundamentales de entender. Entonces, solamente deciros que para imaginar el museo diferente, una de las cosas que quise hacer fue como ahondar en las nociones de qué forma parte y por qué, de alguna manera, existe una reflexión sobre la participación o quién tiene parte, ¿no?, en ese recorrido que es la producción de la historia. Y os pongo aquí, que he hecho una traducción, os ponía la inglesa para que entendieseis que esta es la verdadera, la original, y aquí hice una traducción muy mía, en la que hablamos de que cómo no se puede excluir de antemano, digamos, ¿no?, a ninguno de los autores que participan en la producción de la historia, ni a ninguno de los lugares donde esa producción puede tener lugar, ¿no? Entonces, si el museo es un espacio de producción de la historia, tenemos que pensar que ese es un lugar en el que queremos intervenir. Por otro lado, también, ¿no?, descubrir que existen junto a los historiadores profesionales otro tipo de artesanos, de trabajadores no remunerados o no reconocidos que expanden, que desvían o que reorganizan el trabajo del historiador, y que entre ellos figuran, y aquí pongo los ejemplos que pone Troyot, el antropólogo que murió a principios de los 2000 y que escribe este maravilloso libro de Silencing the Past, Power in the Production of History, que habla además también de la doble visión, ¿no?, el doble sentido de la historicidad, ¿no? Y ese doble sentido de la historicidad tiene que ver, ¿no?, con lo que sucede, ¿no?, y lo que nos cuentan que sucede, ¿no?, los hechos en sí y la narración de los hechos. En esa narración de los hechos, en ese repensar la historia, yo creo que el artista tiene un lugar fundamental, y en eso es en lo que nos metemos de alguna manera, ¿no? Pues al tener en cuenta, por ejemplo, como digo aquí, ¿no?, a estos políticos, estudiantes, escritores, cineastas, miembros de la audiencia y muchos otros, obtenemos una versión más compleja de lo que es la propia historia, y ya que entendemos que los historiadores no son los únicos que son los que imaginan, digamos, el espacio, no sé si tengo algún lugar donde puedo ir poniendo mis hojas, el espacio de la producción de la historia, ¿no? Entonces, si nosotros imaginamos la historia como el museo, ¿no?, la historia académica como el museo, también tenemos que pensar quiénes son los otros artesanos que intervienen en la producción de lo que sucede en el museo, ¿no? Y para eso, por ejemplo, en el preproyecto que yo hacía para el MACBA, hablaba de la noción de un sentimiento de la cultura como galvanizadora, de la generación, como decía también Miguel antes en su presentación, a quien agradezco muchísimo. Hablaba, ¿no?, de la cultura pública, una cultura más sana, más justa, ¿no?, de que los lugares de producción del episodio de la historia que son parte del museo continúen siendo críticos, que tengan en cuenta la escena artística local, las tendencias específicas underground, y que existían unos gestos que son institucionales antes de que la institución como tal se reconociera, ¿no? Entonces, en esos gestos institucionales que a veces encontramos en espacios como de contracultura, son donde se encuentran para mí, ¿no?, la condición de posibilidad, que diría Kant, ¿no?, del museo, de la condición de posibilidad para que el museo emerja, ¿no? Y ese ejercicio, digamos, alrededor de lo que es, ¿no?, esas experiencias más transdisciplinares y de la formación, para mí son clave en el entendimiento de lo que constituye hoy el MACBA. Entendiendo sobre todo, además, que sí existe un momento que es el que se llama el Pacto Cultural, que sucede en 1995 con la firma en ese momento de lo que fue el consorcio, en el que entraba la ciudad de Barcelona, por supuesto, la Fundación MACBA como un espacio que representaba a la sociedad civil, y también la Generalitat. Más tarde, como sabéis, se añadió el Ministerio, y esas cuatro son la clave, ¿no?, esas cuatro entidades y administración pública son la clave de lo que rige, digamos, el museo en estos momentos, ¿no?, como parte del consorcio.
Los marcos temporales y geográficos del museo son muy vastos, ¿no? Desde la noción, ¿no? por intereses en vez de una historia lineal, digamos, lo que planteamos, por ejemplo, es la noción de una historia comparada que se formula, por supuesto, después del impacto de la Guerra Fría y de las nuevas formas de internacionalismo, ¿no? De eventos, por ejemplo, para mí fundamentales como fueron las primeras documentas, pero también de proyectos curatoriales y proyectos institucionales, como decía, que son una especie de tercer espacio indefinido desde el que la noción de una cultura-nación y la noción de una comprensión, digamos, de un mundo más plural pueden ser posibles, ¿no? Y más significativamente, ¿no? El museo tiene que hacer, como decía antes, ¿no? un ejercicio de reconocimiento de su propia historia y de superarla, ¿no? Entendiendo en ese ejercicio una reflexión sobre un plan estratégico, sobre una agenda pedagógica y museográfica, la capacidad de creación de una audiencia que además no solamente se imagina, sino que además va a mantener a largo término, y la posibilidad de crear un lugar en donde los conocimientos situados, ¿no? Y los diferentes agentes y la potencialidad de las comunidades que nos rodean, no solamente en el Raval, sino también en la ciudad de Barcelona, pero también en el plano en el que el museo vive a un nivel más internacional, que enriquecen y dan soporte al museo, ¿no? Desde la perspectiva veïnal, como decía, la urbana, la regional, la nacional y la internacional. Hay una cosa que me parecía muy interesante recordar, que era este episodio en el que el museo se encuentra como generador de una nueva institucionalidad, ¿no? Una nueva institucionalidad que, de hecho, volvemos a subvertir, ¿no? El museo de autor por encima de todo, un museo autónomo hecho, ¿no? a una agencia muy jerárquica, estaría fuera de lo que consideramos como la parte crítica de lo que nos interesa como proyecto. Y sí que miraríamos, ¿no? Más allá de esa indulgencia de la idea del museo como un espacio de autoría, otros espacios de definición. Y os traigo aquí algunas imágenes que tienen que ver mucho con el museo al que yo también admiraba, ¿no? Los aspectos de las ideas del MACBA que yo admiraba, que tenían que ver con esos momentos en los que Jordi Claramonte o Jorge Ribalta hacen en 2001 una relación de cómo presentar, llevar, digamos, de nuevo con esa noción de participación de la que hablaba antes, ¿no? Llevar al lugar de la reformulación del museo, ¿no? Aspectos que tienen que ver, pues, con de qué manera se participa y cómo el museo no es un ente autónomo e independiente, sino que está vinculado a una relación social, ¿no? Pero también intentar ver cómo esa relación social no se establece de manera exclusivamente programática, sino que lleva consigo una noción o una idea más determinista en la que la participación, digamos, tenga un sentido, ¿no? Esto no significa ser un museo asambleario, pero sí significa hacer un museo que escuche las realidades del conjunto de los profesionales, tanto expertos como también el público neófito, como nos invitaba a Troyot, para imaginar, ¿no? El modo de trabajar en el museo. Y esto va, por un lado, vinculado a esa noción de qué es posible desarrollar en términos de participación, pero también qué es imposible, ¿no? Cuáles son las dificultades de hacer entrar, ¿no? Eso que escuchamos de otras comunidades alrededor del museo como parte de lo que hacemos en la institución, ¿no? Y por otro lado, también una cosa muy importante, que era cómo somos radicalmente públicos, de qué manera los espacios del museo, la realidad y las obras del museo se podían presentar también como un ejercicio vinculado a lo que después mostramos, no solamente en términos del museo, que por eso cambié un poco el título de la presentación de hoy, porque no es solamente presentar la colección, sino imaginar la colección como el eje sobre el que gira todo el trabajo de las exposiciones temporales y las actividades, pero no solamente eso, sino todo lo que queda ausente de la colección supone también un ejercicio en el que ese eje es fundamental, ¿no? Es decir, tanto
lo que es concreto dentro de la institución como lo que es ausente concretamente dentro de la institución, son los que formulan ese ejercicio, digamos, de intelectualidad alrededor de la que también se une la experiencia, ¿no? Con esto decir que es muy importante entender que la tarea del museo hoy es empezar a imaginarse, ¿no? Nada de lo que es relativo no solo al MACBA, sino al museo en general, nada de lo que es relativo al museo es evidente, ¿no? Y que ese ejercicio de reinvención que pasa por asumir la historia del museo como algo crítico, como algo fundamental, como algo que es raíz de la oportunidad de su propia transformación, es parte de lo que estamos intentando aquí, ¿no? Y ese museo, no digo yo que creo que sea el MACBA solamente, sino que sea el museo en general, ¿no? De qué manera ha habido una reflexión, y lo comentaba de una manera muy bella, ¿no? Desde que hablaba la presentación del programa, Miguel, ¿no? Cómo presentaba desde el Gabinete de Curiosidad al Museo Contemporáneo. Todo ello han sido muchas reflexiones alrededor de elementos como la identidad, la política, ¿no? La manera de hacer pública obra que era privada, todas esas complejidades que constituyen, ¿no? La reflexión de siglos, y sobre todo para mí una parte que me parece fundamental, que es el trabajo que seguramente después de la Segunda Guerra Mundial se hace desde el arte, ¿no? Y todo lo que es la crítica institucional, pero imaginada desde el punto de vista estético, ¿no? Que es cómo los artistas, pues hemos hablado antes de Klaus Oldenburg y otros que intervinieron, ¿no? En ese momento en el que la reflexión sobre lo que podía verse, lo que podía experimentarse, yo siempre pienso en Alan Kaproff, ¿no? Y todo eso es el trabajo que hizo alrededor de sus instalaciones y de los happenings, ¿no? Como una manera en la que arte y vida confluyen. Otro aspecto muy importante, de nuevo, aludiendo a una participación, aunque en un momento dado no se refiriese como tal, es todo este imaginario en el que el museo también es parte de ti, ¿no? Eso que se está generando no solamente eres tú, sino que también es tuyo, ¿no? Ese sentido de la apropiación me parecía como fundamental, pero también la desjerarquización de ciertos elementos en el museo. Eso ha sido una clave, como sabéis, sobre todo el momento MACBA con Manolo Borja, que fue la generación de 3 pilares para él, ¿no? Que por un lado estaba, ¿no? el Chief Curator, y por otro lado el jefe de programas o jefa de programas, en el que digamos, la programación desde el PEI, ¿no? Del programa de estudios independientes, como de programas públicos, ¿no? Que avanzaban, digamos, los intereses y las necesidades del museo, hasta por otro lado cómo eso se incorporaba, ¿no? En un modo de trabajar que se presentaba desde otros lugares. Esto también un poco para que hagáis la idea también de momentos que para mí han sido como muy importantes para imaginar la colección e imaginar el museo del futuro, ¿no? Es decir, ¿para qué sirve el museo, ¿no? Además de para presentar obras, ¿no? Yo les digo a mis compañeras, si nosotros invitamos a la gente como museo público, como servicio público, a ver exposiciones y a participar en programas, no estamos ofreciendo nada más allá de nuestra misión. Tenemos que ser un espacio radicalmente público. ¿Qué podemos hacer para ofrecer esa radicalidad, ¿no? Y para rendirnos, digamos, a ser relevantes, ¿no? Rendirnos a la necesidad y a la tarea de ser relevantes ante más y más comunidades. En ese sentido, para mí una cosa que fue absolutamente radical y muy bella fue el proyecto que hicimos con Teresa Lanceta y con el Iván, con Nuria Anguita y Laura. Y lo que hablamos en ese momento con Teresa fue ese trabajo. Yo llego al museo cuando ese proyecto ya ha empezado, no voy a tomar ningún mérito, de hecho el mérito es todo del artista, del equipo del Departamento de Educación del museo y en ese momento del jefe de programas, que era Pablo Martínez, en el que hacen un mapa junto a Nicolás Maleve y la artista y los estudiantes, sobre todo del Instituto Miquel Tarradellas, de lo que fue, de lo que llamaban ellos los oficios del Raval, ¿no? Un mapa que todavía está vivo si entráis en nuestra web y en la web del instituto, y que constituyen 3 años de programas en los que los estudiantes no solamente observan el barrio de una manera distinta, sino que también
están expuestos a la obra de Teresa, tienen conversaciones con Teresa, y durante toda la presentación de la exposición de Teresa nos hablan los estudiantes, nos hacen guías, en muchos casos en sus propios idiomas, además del catalán, ¿no? El pensar que alrededor del museo se hablan 11 idiomas, ¿no? Desde español, castellano, catalán, inglés, urdu, bengalí, tagalo, árabe, ¿no? Mandarín, se hablan muchísimos idiomas y en algunos casos hemos tenido la suerte de presentar esas realidades también a través de lo que hacíamos en los proyectos, ¿no? Hay una mirada, y en un momento hablaré, por ejemplo, de las líneas de pensamiento que se desarrollan dentro de la colección, para que os hagáis una idea. No las he traído aquí, pero os las comento. Y es un trabajo, por ejemplo, que se hizo pues Antonia María Perelló, que es la jefa de colección desde el principio de la institución. Yo le digo, ella estaba antes de que se hiciera el edificio incluso, que me parece maravilloso. Y una de las cosas más bellas que ha hecho ella a lo largo de su trayectoria ha sido adaptar la necesidad de solidificar la colección a los deseos de otros intérpretes, digamos, del museo en términos de su dirección o en términos de su, digamos, de jefe de exposición. Y hicieron un trabajo ella y cuando estaba Valentín Roma, que me pareció muy interesante, del que salieron estas digamos, líneas de pensamiento que nosotros hemos como reactualizado a partir de la invitación de un nuevo comité asesor, ¿no? Antes el museo tenía, de hecho, una comisión asesora que era sobre todo una comisión asesora de compras y que apoyaba al museo cuando de hecho, Estrella, creo que tú formaste parte de eso, Chris Dercon, que creo que es el único que ha permanecido en eso, y otros muchos, Cuauhtémoc Medina, desde aquí les saludo y les doy las gracias por el trabajo que han hecho a lo largo de los años. Pero como decía, ahora empezamos a trabajar el año pasado con Naomi Bedwick, que es Deputy Director en el Guggenheim, en Nueva York. Estamos trabajando también con Shumon Bashar, que es arquitecto, escritor y dirige, por ejemplo, el Global Art Forum de Abu Dhabi desde hace muchísimos años, pero también es una persona que trabaja con la Fundación Prada como miembro del South Council. Trabajamos con Martí Manén, que es director de Index en Estocolmo. También trabajamos con Jessica Morgan, que es la directora del DIA en Art Foundation. Y todos ellos contribuyen no solo, como decía antes, a las compras, sino que también son como los embajadores de la institución más allá y nos ayudan también a ir reformulando nuestras historias vinculadas a, como decía, unas líneas de pensamiento que se constituyen a principios del 2000, mirando, como sabéis, o a lo mejor no lo sabéis, la obra que se entrega en el museo, ¿no? Tener en cuenta que, por ejemplo, en el MACBA, una de las cosas claves es que está formado por diferentes colecciones también, ¿no? Colección de la Generalitat, colección del Ayuntamiento, diferentes colecciones privadas que se donaron o se depositaron en el museo, y también una serie de obras que se han ido comprando con ayuda y con apoyo, como decía, de la Fundación, cuya misión principal, la de la Fundación, es ayudar y servir al museo para la adquisición de obra patrimonial y para el apoyo en proyectos sociales y educativos, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Como decía antes, y os he enseñado unas imágenes, por ejemplo, también de la exposición que tuvimos hasta hace muy poco, finales de mayo, de Bushra Jalili, que enfatiza uno de los elementos de las líneas de trabajo del museo, que es el pensamiento descolonial, postcolonial y anticolonial, entendiendo que esas son como unas líneas que a veces necesitamos, por ejemplo, recuperar o rescatar, ¿no? de la complejidad del presente, pero por supuesto miramos aspectos como vanguardia y modernidad, miramos también un apartado específico que son modernidad comparadas y posmodernidad. Otro de los apartados es la abstracción geométrica y el minimalismo. Por otro lado también tenemos la poesía experimental y la objetiva. Y también el conceptualismo y lo postconceptual. Hay un aparato, o sea, hay un momento transversal, digamos, que es la historia, el poder y la memoria, y en ese sentido también una parte muy crítica que es la de los cuerpos políticos, los feminismos, la noción de queerness y la alteridad.
la expansión de la cultura y la música popular, la narrativa y la teatralidad, y la noción de cinema y cine expandido, y también, muy importante también, la noción de actuación y acción, ¿no? Una de las claves también para nosotras, y digo esto, ¿no? de la noción del contexto de un sentido literal, ahora voy a volver a ella, dejarme que me quede aquí un momento, simplemente para deciros que si estas son las líneas generales, una de las cosas que consideramos áreas de prioridad con ese comité asesor en su momento fue en las ideas de recuperar las figuras del contexto local y ampliar el corpus artístico de artistas en la colección, ¿no? Y la presencia de la institución a través de exposiciones y actividades, o sea, decir, ahí no es tanto que sirvan uno de complemento, o sea, sirven de complemento más que estar en servitud, no sé si eso queda claro, ¿no? Es decir, esas presentaciones de la colección, por ejemplo, sirven para ahondar en el trabajo de un artista, para presentar en ocasiones obras que no tenemos de esos artistas, etc. De nuevo, ¿no? El otro eje fue la acción, la actuación, ¿no? El conocimiento de una necesidad de romper, digamos, la estructura del museo y la jerarquía del museo, ¿no? Con obras vivas, activas, que son capaces de conservar esa energía transformadora. Y por último, digamos, revisitar y repensar la historia, pero también reconsiderar el canon y de la democratización del museo a través de esa línea que decía antes de política descolonial, poscolonialidad y anticolonialidad. Pero como decía, una de las cosas también que fue muy importante para mí fue imaginarnos esa historia institucional transdisciplinar que es muy específica en Cataluña. Habéis visto exposiciones que tienen que ver con el underground en los años 70 y era importante que si imaginábamos el museo, ¿no? Antes, previo a la firma del Pacto Cultural, el principio motor del museo o la condición de posibilidad que nos diría Kant para la emergencia, digamos, de un museo o de una institución por venir, ¿no? Esa posible reformulación del MACBA, tenía que tener en cuenta esa idea, ¿no? Hablaba Vicente antes de la tela de araña, ¿no? Y de esa red, ¿no? Inmediata de esa red que tiene que ser también una red descentralizada, que sea solidaria con su entorno y que se presente desde una perspectiva no jerárquica ni extractivista, ¿no? Esa historia que tiene en cuenta una cosa que yo llamo lo vernacular, en catalán sería el vernacle, ¿no? Que no es tanto una mirada solo a la cultura popular, sino al presente de esa realidad contrainstitucional o contracultural que sirvió de base para esos primeros momentos, ¿no? Y en ese sentido, el vivir en el contexto ha sido importante para nosotros, ¿no? Por eso pongo, por ejemplo, estas imágenes de los talleres de la Cuina, con Marina Monsonís y el equipo de Maquea tu vida, pero también, por ejemplo, la reflexión sobre el espacio público en un proyecto que me parece bellísimo, que no voy a intentar poner el vídeo porque creo que es un poco lío, pero si tienen la oportunidad pueden verlo bueno, no sé, igual lo intento, vamos a ver si me sale. Y hablo mientras se está poniendo. Espérate, no, tengo que hacer, a ver si lo consigo hacer. Ahora creo que llevo esto. Si lo hago bien, a ver. Me lo han enseñado antes, vamos a ver. Ahora sí lo estoy pasando, mira tú. Y entonces la única cosa es que ahora tengo que... Oye, pues no está mal, ¿no? Lo pongo solamente para que veáis, ¿no? Hay una parte como de... Siempre se habla del museo y de la capacidad, por ejemplo, de una monocultura que se nos ha instalado, que es fantástica en muchos aspectos, pero que a veces intimida mucho a la gente que está allí, que es la cultura del skater, ¿no? El MACBA se ha convertido en un lugar increíble, ¿no? de esa expansión. Y una de las cosas que nos parecía interesante, por ejemplo, para mí, era cómo en el gesto que se hizo en este proyecto de arquitectura y de formulación del espacio público como un espacio de que te podías apropiar, era justo ese detalle, ¿no? De la apropiación que hacían las diferentes personas del espacio público y del mobiliario que se había dejado durante digamos, un festival de arquitectura para que la gente lo utilizara, ¿no? Y se creaban momentos de gran movilidad, pero también momentos de espacios de reunión, etcétera. Vale, voy a intentar quitarlo, ahora no sé cómo lo quito, pero déjame ver. Vamos a ver si consigo, o es simplemente cerrando esto, no sé. Ahora ya está,
Genial. Siempre está bien tener un fantasma detrás de las bambalinas. Como decía también, otra cosa importante para nosotros, y ya estoy llegando a presentar la colección, no sé cuánto tiempo me queda, la verdad, porque sé que igual 15 minutitos. Venga. Y entonces, porque es muy importante, si no, no se entiende lo que queremos hacer con la colección, si no damos estos pasos. Lo decía de nuevo, ¿no? Cuando presentamos Saida Rahmani, el proyecto de Saida Rahmani de las sismografías de la lucha, que se presentaban como una serie de, digamos, de unas 1000 y pico revistas y revistas teóricas en las que se hablaba, ¿no?, de momentos de emancipación, ¿no?, de luchas contracoloniales, pero nos dio la posibilidad, como muchas de esas revistas tenían orígenes, de saber que 11 de los idiomas en los que estaban escritos las revistas también se hablaban en el barrio. Y así hicimos la introducción, que fue muy bella, en esos 11 idiomas. También hemos hecho proyectos, como decía ahora, que de alguna manera recuperan ese sentido, ¿no?, de la apropiación del espacio. Y ahora nos vamos a ir muy rápidamente a lo que es la clave de este momento presente, que, como decía antes, sin toda esta reflexión alrededor de qué es posible hacer en un museo, ¿no?, como el nuestro, el museo que llamamos el Museo Posible. Espérate que se me está cayendo estas hojas. ¿Qué se podría hacer sin eso, no? Y entonces, una de las claves, ¿no?, de nuestro proyecto, como decía, hace esa reflexión, ¿no?, sobre cómo hacer que el arte sea un elemento emancipador, que el arte esté en el centro y que también convivan obras, y eso también, digamos, la convivencia entre obras que están en el museo, que forman parte de la colección. La convivencia con obras, además, que no están en la colección del MACBA, ¿no?, que son parte de la obra de los artistas, que sí están en la colección, pero cuya obra no está en la colección. Otras invitaciones tienen que ver con artistas que están trabajando, por ejemplo, fuera del museo, fuera del contexto museográfico, pero con temas que son relevantes para imaginarnos la colección, y entonces todos esos artistas entran. Y el proyecto se abre, ¿no?, con un diálogo directo con el propio edificio, que es el gesto que formula una ruptura material con los límites del museo a través de la extensión arquitectónica de 2 columnas que nos propone aquí Luz Broto, que es un ejercicio paulatino que va a durar 2 años, en el que poco a poco ella hizo un proyecto que se llamaba Una pared. De hecho, se llamaba 4 paredes en Ent Hall, en Hospitalet, y nosotros adquirimos esa pieza. Entonces, lo que hace ella, Luz Broto, es decir, bueno, si ustedes adquieren la pieza de la pared, lo que tienen que hacer es construir una pared en el museo, ¿no? Y entonces ella decidió que la pared en la que quería construir era justo una extensión de las dos columnas que dan acceso, no sé si tienen claro dónde estamos, ¿no?, que dan acceso a todas las plantas, al acceso a la galería. Entonces, esa es la primera gran, digamos, crítica que hace ¿no?, a lo que la exposición al final hace una crítica a la dramaturgia del museo, a eso que nos dice cómo tenemos que caminar, cómo no tenemos que ver, cómo tenemos que encontrarnos con la pieza. Esos dictados están radicalmente, digamos, revertidos, no tanto por digamos, la propuesta que hacemos desde el comisariado, sino por los artistas que incluimos, cuyas obras ya están hablando de esa crisis, ¿no? Entonces, como decía, ¿no?, los gestos de Luz Broto conviven con el día a día del museo, ¿no?, con su ejercicio de construcción, destrucción y restauración, y ocupa, digamos, la entrada a los vestíbulos que en un momento dado cegará el acceso original a las salas, ¿no? Dice, eso no significa que no se pueda acceder, o sea, lo que sucederá es que en un momento dado el acceso y la verticalidad del museo tendrá otro sentido, ¿no? Por otro lado, también la pieza de Pet Durán, que es una invitación a que nuestros cuerpos se sumerjan, digamos, en la obra, y también que afecta a la arquitectura. A él le gustaba mucho este ejercicio, ¿no?, de relación con la pieza Rising, que fue la participación de Antonieta Tapies en el 95 en la Bienal de Venecia. Y cómo, por ejemplo, formar parte de la obra, en este caso Updated, de Durán, ¿no?, nos hace poner físicamente nuestro cuerpo en escena y haciendo que nuestros cuerpos activen y desarmen la consabida, ¿no?, dramaturgia del museo.
Pero una de las cosas que también hacemos desde aquí es recordar, por ejemplo, el diálogo que el museo siempre y la colección siempre ha referido con el lenguaje y la poesía, ¿no? Cómo ambos tienen el mismo origen y desde ese lugar de asombro desde el que necesitamos nombrar al mundo, ¿no? En qué momento el lenguaje se construyó como un encadenado sistémico, renunciando a la observación minuciosa y asombrosa de la realidad cotidiana donde se gesta la palabra, ¿no? Nos preguntamos en esta sala en la que hacemos relación, por ejemplo, a una presentación que nos invita Elena del Rivero con 6.000 de sus cartas a la madre que se presentan cada 6 meses por razones de conservación, pero también a las obras como de Emily Yassir o de Mona Hatoum alrededor de la escritura sincrética, también Dermisache o Stanley Brown, Isidoro Valcárcel Medina, Tres, Concha Jerez, etc., ¿no? Esta cuestión, ¿no?, de cómo el arte puede retomar una poética de lo infraordinario, de lo cotidiano, de lo habitual, aquello que nos pasa desapercibidos, ¿no? Y en ese sentido quería hablar de la preciosa obra de Mar Arza sobre el libro Nada de Carmen Laforet, que ahora está fuera de la colección por cuestiones de conservación, pero que va a volver al espacio en unos meses y que es bellísima, ¿no? Dice, en el ámbito, como digo, reúne el lenguaje y sus significantes y de otro modo como la sonoridad y la vida más próximas a sus gestos incipientes y a la necesidad epistemológica, pero también mítica, ¿no?, que genera la enunciación. Un lenguaje, ¿no?, en el que lo corpóreo del silencio sustituye la palabra, ¿no? De una forma más hermética o de un modo más bien abierto, las obras que aquí se encuentran, ¿no?, trazan líneas del sentido sobre el ejercicio de nombrar y el decir, sobre los mutismos asociados a la palabra, o lo que dicen, o lo que se dice, digamos, y lo que ellas puntúan en este espacio expositivo, ¿no?, revertiéndolo también como un acto lingüístico en el que, en cierta manera, solo nuestra presencia activa, ¿no?, el hecho de narrar y de leer. Hay otro elemento que es como muy claro también para nosotros, que es la manera en que el museo es un ejemplo claro del ideario moderno y que, como tal, una institución que prolonga algunas de sus prerrogativas y problemáticas, pese a su constante renovación y autocrítica, la significación del museo tiene una marca de trayectoria fundamental como aparato colonial, ¿no?, y que es digamos, en el que el objeto o la experiencia arte era el sujeto central, hasta más recientemente la transformación de sus límites se desdibujan o se transforman, digamos, ¿no?, para albergar un espacio laboratorio consciente de su interdependencia a otros escenarios sociopolíticos, artísticos, culturales o económicos. Y en suma es una institución maleable, ¿no?, en las que las ideas y conceptos se entrecruzan entre unas y otras experiencias en un ámbito de diálogo con una linealidad histórica desde el propio contexto, que desde el propio contexto se discuten también, ¿no? Otras establecen espacios, como digo, en los que algunos agentes y episodios que nunca han sido parte de esa realidad, ¿no?, como en el caso, por ejemplo, de esta pieza de Mona Hatoum, ¿no?, supondrán transitar también por arquitecturas de una diversa construcción. Una de las cosas que también para nosotros ha sido muy importante es nombrar todo ese gesto como ese museo posible, ¿no?, que es un museo de la proyección de anhelos y no necesariamente la proyección de anhelos no cumplidos, pero también una que analiza, digamos, el espacio de restricción que ofrece el museo en sí, ¿no? Y es constantemente esta reformulación del museo la que nos lleva también a imaginarnos esos cambios del museo que a veces son, como digo, cambios de conservación, otras veces son cambios que nos llevan a reflexionar sobre el museo desde una perspectiva de su propia contextualidad, ¿no? Y en ese sentido, eso para nosotros era muy importante. Aquí ya estáis empezando a ver ese segundo ciclo de cambios en el que algunas de las primeras obras continúan, pero otras en las que, por ejemplo, en este caso invitamos a Carlos Bunga a reflexionar sobre el espacio doméstico y también el diseño. Y en esta pieza Animismo, él está hablando también del poder de los objetos, ¿no?, de la magia de los objetos. De nuevo, intención poética, esa energía de la que nos hablaba Glissant, se encuentra aquí reflejada, pero también reverbera en el trabajo que hace, por ejemplo, en la exposición de Laura Lima sobre ballet literal, ¿no?
De ahí, de nuevo, a una reflexión, digamos, más abierta, en la que también pensamos en cuál es el tiempo del museo y de qué manera transitamos por él, de qué manera ese andar, la exposición a través de recorridos que nos revelan las obras, son nuestras como, se nos muestran como contextos, como grandes contadoras de historia, ¿no? Si el museo, por ejemplo, requiere la corporalidad del espectador y su disposición física, tanto más que su capacidad perceptiva, los ámbitos del museo hablan de gestos de transitar y nuestra propia decisión por la determinación definitiva del relato que se construirá una obra tras obra, ¿no? Esto para decir que el museo también nosotros podemos imponer recorridos en el museo, pero una de las cosas que nos parece más fascinante es que la gente sea capaz de crear historias por ellos mismos, ¿no? Y de esa manera también, bueno, se hace un ejercicio en el que se le pide al espectador que sea, o a la espectadora, ¿no? Que sea activa, que convierta, ¿no? Y que piense, por ejemplo, ese aspecto, ¿no? Esto para que esta imagen, por ejemplo, os muestra, ¿no? Que durante la instalación... no sé qué echar. Que durante la instalación de la segunda tanda de las obras de Rivero estuvimos con los restauradores y con los montadores en sala visible, ¿no? De manera que los cambios que se hacen en el museo también forman parte de su propia narrativa, ¿no? Y romper con tareas invisibilizadas en el museo era muy importante para nosotros. Antes veías la pared azul de Mariano Igonier, y aquí veis una segunda versión de eso con los dibujos que también acompañan la pieza Updated. Esta es la pieza que os decía antes de Mar Arza, ahí veis a tres en el fondo, pero también elementos que tienen que ver, como decía, de la realidad social, del pulso que el museo tiene con el tiempo, el del propio museo y el nuestro, ¿no? Y cómo nos sumergimos en historias que emergen una tras otra y que se manifiestan, ¿no? Desde esas nociones que nos llevan también, ¿no? A imaginar el museo como un lugar, como decía antes, un lugar público, un lugar de memoria, ¿no? Un lugar en el que el we, el nosotros, sea el principal motor y generador. Y con esta imagen más reciente de lo que intentamos... espérate. Esto tiene sonido y no sé si es que algo cambia antes y por eso no se oye. Ah, no, es que está esto detrás todavía. Aquí. Bueno, muchas gracias. No sé si hay tiempo para preguntas. Yo encantada, ¿eh? Sé que he contado muchas cosas, pero me parecía muy importante Bueno, primero que no quería contaros toda la exposición porque creo que la deberíais ir a ver en algún momento. Espero que no sé si alguna de la sala, alguna persona ya la ha visitado. ¿Hemos tenido esa suerte? Bueno, tenemos aquí alguna. Gracias. Gracias por su visita. Si tienen alguna pregunta, estoy encantada de... Y si no hay preguntas también, ¿eh? No me escapo, estoy aquí. Elvira, muchísimas gracias. En una ocasión yo estaba en el museo, dirigía el Museo del Prado y en un pequeño debate vino un director del Museo de Arte Contemporáneo. Cuando estás en el Prado estás en una cápsula espacial muy ajena a la realidad, ¿no? Y él nos retó diciendo, bueno, tenéis que abrir las ventanas, las puertas del museo y que se contamine el museo, ¿no? de la realidad, de la vida y demás, ¿no? Y yo fui bastante contundente, ¿no? Dije, pensando en el Prado, yo creo que tenemos cierto, digamos, tenemos que contener realmente que la realidad contamine el museo, ¿no? El espacio del arte, una cierta
ese lugar también que ha sucedido a lo sagrado casi, ¿no? En esta sociedad secularizada, ¿no? Entonces, bueno, ya que no se puede hacer en el Prado, lo hacéis en los espacios de arte contemporáneo, ¿no? Pero, digamos, ¿cómo establecéis también, ¿no? el mantener las dos partes, ¿no? Que no pueden dejar de ser dos partes diferenciadas, ¿no? Aunque se conecten, aunque se relacionen y demás, ¿no? El reto de que quede todo demasiado confundido, ¿no? La vida y el arte y ¿cuál es? Bueno, al final, o sea, muchas gracias primero por la pregunta, y además creo que tienes razón. Es decir, hay una cosa, cuando se habla del tiempo del museo, yo siempre creo que los museos históricos, incluso el Museo de Arte Contemporáneo, el Museo de Arte Contemporáneo es un museo del presente, y hablaba ayer también Estrella que decía, ¿no? En el momento en el que uno está creando una definición para ello, esa definición se esfuma, ¿no? No sé si lo decías alrededor de la presentación de la noción de historia de Benjamin. Para mí es fundamental, por ejemplo, como bien dices tú, si tú vas al museo ahora mismo, tú ves una muy razonada presentación de lo que es la contemporaneidad y temas que afectan al museo en la contemporaneidad. Eso no cambia, ¿no? Es decir, las salas del museo son siempre salas que se presentan dentro de una cierta retórica y de forma de instalar que tiene que ver con esa realidad. Pero tú puedes llegar al museo, sentarte, disfrutar de lo que ves y también estar en el museo, asumir esa atmósfera como algo que te acompaña en otra cosa que quieras hacer, ¿no? Es decir, a mí me gusta la idea de que entrar en una sala del museo y que alguien esté leyendo un libro, ¿no? Y que de repente tú te levantes de la lectura de ese libro y te acerques a las fotografías de Domènech, ¿no? En el pabellón de Mies van der Rohe, porque de repente hay algo que te llama de esa lectura, o al revés, ¿no? De la pieza, para completar tu experiencia artística, ¿no? Yo creo que tú estás hablando de dos cosas que es fundamental. Una cosa es la experiencia artística, que la obra o el objeto arte te lleva, ¿no? Y que de ahí se aprehende, ¿no? Muchísimas cosas que tienen que ver con quiénes somos como seres humanos, ¿no? Cuál es el sentido ético de lo que forma parte de la reflexión final, ¿no? del proyecto al que se nos invita dentro de la institución. Y otra cosa es la realidad que la circunda, ¿no? Y de hecho el edificio Meyer es casi un lugar en el que esa gestión de lo público y lo privado, de la realidad del tiempo del museo, sobre todo esta noción del progreso, ¿no? que llegó con la modernidad, se ve de una manera muy evidente, ¿no? Que es, tú estás en el atrio del museo y hay muy pocos espacios en donde una visión real de lo que existe fuera se pueda ver, excepto en el momento en el que te decides a subir la rampa del Meyer, ¿no? Y vas subiendo la rampa del Meyer, invitada a tener la experiencia, digamos, de vivir en ese mundo moderno, ¿no? De esa reflexión, sea la que sea, ¿no? En el caso de nuestra colección, que es una especie de crítica inicial, ¿no? Porque es un preludio, ¿no? Eso no significa que siempre vaya a presentarse así, pero sí era una ruptura con lo que existía antes, que era una presentación, yo creo que muy buena, pero que reflexionaba sobre una historia que ya no se puede completar. Piensa que el museo se realiza en los 90. Hablaba antes, ¿no? Cuando hablabais, Vicente y tú, hablabais del MoMA, y hablabais de Pompidou, los gestos de mundialización del Pompidou de principios del 2011, o la reflexión que hace el MoMA presentando toda la obra, que no sé si lo habéis tenido la oportunidad de ver, pero si vais a los archivos del MoMA podéis entrar en todas las exploraciones y todas las presentaciones, todas las hojas de prensa que el MoMA ha hecho en su historia. Y te da cuenta de cómo la noción de lo internacional en términos MoMA se construyó a lo largo de un siglo, ¿no? Entonces, cuando tú empiezas a coleccionar en los 90, hay una cosa que está clara, que ya llegas tarde. Y en ese sentido, por ejemplo, Manolo fue muy hábil, porque dijo, bueno, yo no puedo comprar según qué obras de arte, pero sí puedo comprar según qué obras que se concibieron pues, como múltiples, como documentación, obras que tenían que ver con acción o que son el resorte, digamos, de momentos, pues yo qué sé, de instalaciones o happenings que surgieron en los 70, en los 60, etc. Entonces, eso es parte de la colección MACBA de una manera muy bella, porque hace que tanto obra documental como obra matérica, por así decirlo, formen parte del mismo recorrido. Entonces hay una parte, cuando uno visita el museo, esa realidad física del caminar por el espacio expositivo existe, ¿no?
Y por otro lado también existe la realidad social que circunda al museo, que está ahí, ¿no? Entonces yo creo que hay como un momento en el que esas realidades se entrecruzan, porque no es cierto que el museo viva aparte. O sea, el Prado se lo puede permitir. O sea, el Prado, a mí lo que me gusta del Prado, cuando voy a ver, por ejemplo, cuando voy a visitar cualquier museo, pues yo qué sé, el Louvre, es que estoy en otro tiempo, es que estoy en la clase de historia del arte, pero de verdad, ¿no? Y que puedo ver las cosas en una dimensión que no solamente la de la diapositiva, y que todo puede ser o así o inmenso, ¿no? Y el contacto con esos otros tiempos me parece excelente, ¿no? El tiempo del museo y del museo contemporáneo sobre todo, y el tiempo y la realidad con la que sociopolíticamente, económicamente, culturalmente convive el museo es otra, ¿no? Entonces lo que no puede hacer el museo contemporáneo es abandonar esa realidad por contar una historia que se para justo en el presente, ¿vale? El presente está ahí y el presente cambia día por día, ¿no? Entonces, tener un momento en el que esa reflexión sobre un presente que no llegas a fijar y que ya está cambiando, me parece interesante. Pero sí que es cierto que ese presente que se trabaja dentro del museo no es la realidad que está fuera. Lo que sí que me parecía muy importante era que el museo no tenía que ser un lugar solamente programático. Que si teníamos un compromiso, por ejemplo, pues hacer un espacio más democrático, nosotros teníamos que también, dentro de lo que sería, entre comillas, un museo más prosaico, resolver también esas necesidades de democracia, digamos, ¿no? por ponerlo de una manera. Que si estamos hablando del Estatuto del Artista y de todo lo que queremos conseguir con eso, en términos ministeriales o en términos de acción con un grupo de expertos, la manera en que el museo se dedicaba a trabajar con los artistas también tenía que ser diferente, ¿no? Y en eso, por ejemplo, las condiciones de trabajo, que fue un proyecto que se hizo interno del museo, ha sido muy importante. Entonces, para mí, cambiar la colección en un año y pico bueno, casi, en realidad sí, 1 año y 3 meses de haber estado allí, me parecía importante primero, ¿por qué? Porque yo sabía que no la iba a cambiar sola, la hacía con expertas que llevan trabajando, sobre todo Antonia María Perello, en la colección durante mucho tiempo. Le ofrecí además al equipo a repensar los espacios del museo. Yo decía, estas salas del museo la conoce todo el mundo, ¿cómo la podemos hacer diferente, ¿no? Que desaparezca, quiero que desaparezca, decía. ¿Por qué? Porque como estamos acostumbrados a ir también de una manera rítmica a los museos, y de hecho, si vas al MACBA, no sé si habéis ido otros, no a esta exposición, pero a otras, siempre empiezas por el final. Haces no sé qué recorrido, vas haciendo, porque así la hemos contado, ¿no? Entonces, lo que hacemos con esto, pues por ejemplo, si quieres ir al final, tienes que pasar por debajo de la obra de Pet Durán. Pero si no quieres ir por el final y no quieres pasar por por la obra Dated de Pet Durán, puedes entrar en un museo que ya conoces, porque lo primero que te encuentras es Mestres Quadranys, es Brossa, son las maneras que se tenían de trabajar la acción, por ejemplo, ¿no? En ese momento en la Ricarda, te encuentras la obra de, pues yo qué sé, de Isidoro Valcárcel Medina, de Concha Jerez, de Tres, ¿no? Son escenarios que tú conoces y te los contamos, es decir, todas las obras están marcadas por su realidad, tanto en términos de interpretativos como en términos de situación en un momento histórico del arte determinado. O sea, eso no cambia. Lo que sí es cierto es que hay un ejercicio en el que tú puedes tener la voluntad de entender el arte de una manera distinta, en la combinación de las obras, en el diálogo que establecen artistas los unos con los otros, ¿no? Pero la realidad es que la historia del arte, yo estudié historia del arte aquí, pero después me fui a Estados Unidos y a Inglaterra y hice muchos estudios visuales, ¿no? Y hay una realidad que a mí me parece muy interesante, que cuando, por ejemplo, uno estudia principios del siglo XX y estudias las vanguardias, a la vez que están las vanguardias, existen otras formas de espectacularidad, ¿no? Las exposiciones universales, existen los jardines los vaudevilles, ¿no? de Folies Bergère, los jardines de aclimatación y los shows humanos, existen formas de cultura como la ópera, la música, y nosotros ahora, si vivimos en un día en cualquier ciudad contemporánea, vivimos toda esa realidad del presente. Puedes ir desde el clásico a un concierto, ¿no? O a una sesión de DJ, de la misma manera que puedes ir, ¿no? de una realidad, yo qué sé, pues mucho más popular, ¿no? Como unas danzas populares, o el otro día, por ejemplo, yo en una graduación estábamos escuchando una escuela de gaiteros, y al tiempo después irte a bailar rock and roll. No sé, lo que me refiero es que en el mundo, el mundo tiene ese sentido de la confusión, pero no es una confusión, es un sentido de la totalidad, ¿no?
Y esa totalidad a veces, o sea, por contra del sentimiento de completeness, ¿no? De completud sería, es que no sé cómo, completeness, ¿cómo sería? Eso de hacer completo algo, ¿no? Esa narrativa moderna de, ¿no? De completud, ¿no? De generar una cosa, plenitud, ¿no? De generar una cosa, plenitud tiene como un carácter, bueno, completeness va más allá de, bueno, pues de eso, de crear una historia del arte que te pueda contar, ¿no? Sin ausencias, como le pasa a Tate, ¿no? Imagínate, si la de Tate no es completa, la lectura de que puede hacer el MACBA de la historia del arte con la obra que tiene, imagínate, ¿no? Entonces, contra eso, una acción de totalidad, ¿no? Que creo que es también interesante. Gracias. Sí. Ay, me tengo que ir corriendo ya. Es que creo que desde un museo y otro muy distintos, o sea, quiero decir, Prado, MACBA, pero yo siempre me pregunto, ¿no? Como directora de museo, porque a mí me pasa lo que a Vicente, eso me hubiera dado una urticaria generalizada si hubiera tenido que ser directora de museo, porque no solamente estás pensando, sino que estás gestionando. Ya sabes, Miguel, que a mí eso me da urticaria de entrada. Pero sí, como comisaria de exposiciones, es que estamos dando vueltas a las cosas, pero luego el público hace lo que le viene en gana. Y a lo mejor a lo mejor dices, bueno, vamos, este es el recorrido. Y yo digo, ¿y cómo vas a conseguirlo? Y entonces el otro día, respecto a lo que estabas diciendo, y quiero decir, esa completud, plenitud, que a lo mejor el público está buscando algo que ni nos imaginamos que es. Claro. Y que por muchas vueltas que le estemos dando, el público está miles away de todo lo que le estamos intentando contar. Pero que no tiene, que puede ser lo de la calle, que puede ser lo social, y puede ser que se ha fijado en un punto que Dios sabe qué, ¿no? El otro día, y lo mismo en el Prado, o sea, es que yo creo que no hay tanta, de verdad, que es que la visita del público es, pues cada visita de cada individuo. Totalmente. Es la visita de ese individuo, y por Totalmente. Muchas vueltas que le demos, es que nosotros en nuestra imaginación, y esto ya se lo digo como comisaria, imaginamos una cosa, pero eso el público allá cada cual. El otro día en el Prado, Miguel, había unos 10 niños que no tendrían más de 3 años. Wow. O sea, 3 años. Los llevaban, además yo primero me puse en plan políticamente correcta, estos niños con estas cuerdas, porque los llevaban con unas cuerdecitas atados para que no se les escaparan, porque eran muy pequeños. O sea, y entonces, en esos 5 minutos que estuvieron en la sala donde estaba el cuadro por una parte de Picasso y luego los cuadros del Greco, ¿no? Había un niño que lleva en brazos así muy mohino, en brazos había 2 profes y como 10 niños, que yo dije, vaya valor. Luego entendí las cuerdas, que primero dije, estos niños con estas cuerdas, me puse estupenda, como antes decía, ¿no? Y entonces había una que era muy, muy divertida y tal. Bueno, yo me quedé viéndolos y pensaba, la profesora les explicaba, pero ni tanto, y ni tanto tiempo, porque eran pequeños y tenían un mínimo de atención probablemente. Yo estaba tan fascinada viéndolos que luego al irse uno hizo adiós, como hasta luego, ¿no? Y entonces yo dije, pero qué bobos somos. O sea, realmente creemos que el público... O sea, el público está mirando algo que ni sabemos qué es, y que nosotros damos vueltas y que intentamos que esto sea esto y que esto sea el otro, pero a lo mejor esos niños van al MACBA, esos niños van al Prado, y quien dice esos niños dice un señor que tenga 60 y uno que tenga 20. Si es que lo divertido de los museos, y yo ahí creo que no hay ninguna diferencia, nosotros, como decía yo ayer, en nuestra mano está el intentar, el resto no es asunto nuestro. Claro. Pero yo no creo que haya tanta diferencia, francamente. A mí esos niños me hicieron reflexionar sobre qué bobos somos en nuestras aspiraciones, porque luego hasta aquella niño que hizo, y yo dije, dije, salud de esta niña me está contando muchas cosas sobre lo absurdas que son nuestras aspiraciones. Bueno, pues justo ahora mismo acabas de definir esa exposición de la colección, porque en el fondo lo que hacemos con la colección es decir, eso no existe, tú ya vas y caminas por donde te dé la gana, la interpretación del espacio y la interpretación la haces tú, entonces al final estás caminando como el que camina por un paisaje en el que la obra que te llame la atención será la que vehicule, no solamente a ti como estás como persona, sino la que centre tu viaje y tu recorrido en el museo. Y eso es exactamente lo que sucede. Pero te digo, Elvira, que incluso un museo clásico como el Prado totalmente. Pasa lo mismo. O sea, claro. Que es que no hay ninguna diferencia. No, y lo que nosotros hacemos en esta instalación de la colección es precisamente decir que esa dramaturgia que se le imprime al museo, en el fondo, es absolutamente rearticulable desde la perspectiva del individuo. Con lo cual,
Ya está. Pero que aunque no lo hagamos, Ya, por eso mismo. Hace, o sea, hemos dado énfasis a una cosa que es lo que surge normalmente. Sí. Además que es lo radicalmente contemporáneo somos cada uno de nosotros Efectivamente. dentro del museo. Esa es la contaminación más productiva, ¿no? Bueno, y por eso lo de MACBA eres tú, y por eso el Museo Posible es tuyo. Es y por eso fantástica la campaña, ¿eh? Sí, Fantástica, y por eso enhorabuena. hay una cuestión muy clara, que es que al final de todo, cada uno se tiene que adueñar. Y no solamente, no es ni siquiera la experiencia de cada uno. Cada vez que yo voy a un museo, dependiendo de cómo yo me sienta, dependiendo de mis referentes, mi visita es distinta, ¿no? Entonces, el dar el enfatizar ese ejercicio posible que tú generas con tu propia experiencia, con tu propia activación, de un arte que te estará llamando por lo que sea, ¿no? En esta vez te fijas en la obra de Max Esteban y otro día te fijas en la obra de Mona Hatoum. Después vas y miras la obra de Joan Murray y en otros momentos mirarás a Pedro Torres. Pero no existe, yo creo que en ese sentido lo que es bonito de todo ese ejercicio que estamos haciendo, es decir, todo eso también constituye un museo que es posible porque tú lo haces posible, ¿no? Y esa es la clave un poco de este momento nuestro. Otro final estupendo. Gracias. Gracias a todos.